positivo. Sí. Y dice de los tecnicismos. Ujú. Me dice que, bueno, digamos que yo, ¿cómo me dice? Claro, que ustedes determinen dentro del texto cuáles son las palabras que son tecnicismos, que son propias de la asignatura, y a qué Bien, disciplina corresponden. Sí, tal por cual. ejemplo, este, antioxidantes, liposolubles, esa clase de palabras que pertenecen a la medicina, específicamente a la nutrición, en el texto. Comprendo, pero acá estamos en el texto del foro. Y habla así, digamos, de arqueología, entiendo yo. Ah, yo pensaba que usted me preguntaba del ¿De texto del vitaminas? práctico, las vitaminas, Ah, claro, claro. ok. No, no, no. Ah, del Era texto. Sí, 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 claro, de arqueología. Sí. y en eso me tengo que basar para extraer las palabras, digamos. Claro, pero usted tiene que hacer del texto las vitaminas, del práctico nada más. Eso es, Ah, esos ¿no son lo hago al foro? ejercicios. No, eso no, esos son ejercicios que están ahí, no. Ah, ok. Ah, perfecto. No, en el Perfecto, caso del perfecto. módulo 2, tienen un práctico final, nada más que es la vitamina, y ahí sí Sí, le quiero aclarar que en el práctico, cuando tienen que analizar un cuadro de verbos, dice sí. analiza las formas conjugadas, porque muchos han analizado todo, y ahí aparecen, por ejemplo, infinitivo, participio, o sea, formas no personales, eso no hay que analizar. Por ejemplo, haberse extinguido, decía uno. Ah, Haber es un infinitivo y extinguido es un participio. Eso no lo analizo. Solo las formas conjugadas. Y cuando analiza el tiempo verbal, ¿sí? Tiene que sí, especificar, por ejemplo, si dicen regresarán, o se extinguirán. Si ponen futuro, tienen que aclarar qué futuro es, perfecto, imperfecto, condicional. ¿M? Y en español no existe el futuro simple, el futuro se llama futuro imperfecto. ¿Estamos? Eso lo quería aclarar. Lo claro. mismo si pone pretérito, tiene que aclarar qué pretérito es, perfecto, imperfecto, pluscuamperfecto. ¿M? Porque algunos en el práctico me han puesto pretérito o han puesto pasado y no, eso no está bien, lo tienen que, ya les he puesto un montón que tienen que corregir. ¿M? Eso es Bien. importante. Bueno, vamos entonces a la clase de hoy. Qué lástima que hay tan poca gente, 2 personas, y una de las condiciones para promocionar es que estén en las Hola, clases. profe, no la saludé. Hola, ¿cómo le ¿Qué va, tal? Belén? Bien. ¿Usted de acá también de Tucumán? Ujú. Ah, bien, Tucumán. bárbaro. Ah, ahí hay otra que está por entrar, otra alumna que es Mariela. Vamos a ver qué apellido es, así la agrego. La esperamos un poquito entonces. ¿Ustedes han tenido oportunidad de ver el módulo 3 o todavía nada? Sí, sí, ahí lo estaba leyendo en estos días. Justamente le quería preguntar en la página 3 y en la 4 Sí, aparecen dos cuadros que dicen modificadores de sujeto y sí. aparecen flechitas, pero no aparece nada. Después si lo podemos Ah, ver ya, en entonces el ya le... PDF. Sí, Claro, sí, sí, claro. tranqui. Ujú. Bien. Bien. El alumno que entró al último, que figura como Mariela, o alumna o alumno, no sé. ¿Cómo es Sí. su apellido? Yo soy Mariela, acabo de entrar. Buenas tardes. Ah, ahí está. Ay, no la veía. Mariela, ¿cómo Ay, es ¿no el me escuchan? apellido? Ay. Ah, mi apellido, Sí. Pometti. P de Ah, papá. U, Pometti. Sí, sí, sí. Sí, sí. sí, Bárbaro, así la anoto y ya sí. queda registrado. Bueno, entonces vamos al módulo 3. Y vamos a ver eso que salió mal, debe ser un error de tipeo. Vamos a ver. A ver, a ver. En el Acá. material teórico. Sí, que me dicen que hay un cuadrito de sujeto, pero que no les aparece los Ah, modificadores. Bueno, entonces, el bien. módulo 3 es la oración simple y el análisis de la oración simple. Muy bien, las oraciones se dividen en dos grupos, ¿sí? Las oraciones compuestas, que las van a ver en el año que viene, en segundo año,
y este año van a ver la oración simple. La primera gran división es que son, se pueden clasificar como unimembres o bimembres. ¿En función de qué? De que puedo dividir en sujeto y predicado o no puedo, es un solo bloque, ¿no? Generalmente las oraciones sin verbo son unimembres. Yo digo qué dolor, hace frío, los árboles, se clasifican como unimembres, en este caso coinciden que no tienen verbo. Y las bimembres son las que puedo particionar en sujeto y predicado. Bueno, ¿qué es el sujeto y qué es el predicado? El sujeto es el que realiza la acción del verbo y el predicado el que predica, o sea, que me dice qué es lo que hace el sujeto. Veamos una oración acá, por ejemplo. La pulpa es de color rojo. Esta es una oración bimembre. ¿Cómo se analiza una oración? Abro corchete y cierro cuando finaliza. Luego, marco el verbo, es, ¿sí? Ahí el verbo me va a llevar al sujeto porque le voy a preguntar al verbo, ¿qué es lo que es de color rojo? La pulpa sería la respuesta. Entonces, el sujeto responde a la pregunta de qué es o quién realiza la acción. Esas dos preguntas. En este caso, la pulpa y es de color rojo el predicado. Bueno, y acá vienen las clases de sujetos. El sujeto, si está en la oración, como en el caso de la pulpa, se llama sujeto expreso. Expreso porque está escrito. En este caso, hay un núcleo, o sea, una palabra que es el centro del sujeto, entonces es simple porque tiene un núcleo. Cuando hay dos núcleos, por ejemplo, a ver, historia y matemáticas son las materias que me cuestan. Ahí historia y matemáticas serían núcleos, entonces el sujeto va a ser expreso pero compuesto. Compuesto cuando tiene más de un núcleo, simple cuando tiene uno solo. Y luego expreso cuando está escrito y tácito es cuando no está escrito en la oración, pero está implícito, ¿no? Por ejemplo, dice, son grandes, son amarillas, grandes y unisexuales. ¿De qué está hablando? De las flores. El sujeto tácito es las flores. Bueno, acá tienen un ejercicio de cómo, primero, analizar la oración y luego convertirla a lo contrario. Entonces, intenta convertir las bimembres en unimembres y viceversa. Dice, reforma del Código Civil. Esa oración no tiene verbo, por lo tanto es una oración. ¿Unimembre o bimembre? ¿Qué les parece? Unimembre. Unimembre, correcto. Entonces, ¿cómo la transformaría? A bimembre agregándole un verbo. Supongamos, no sé, realizaron la reforma del Código Civil. Esa sería bimembre. Después la B dice frío inesperado en octubre. También no tiene verbo, por lo tanto es unimembre. Y le agrego un verbo y la transformo en bimembre. Por ejemplo, en octubre hizo un frío inesperado. La última, bombardean un hospital en Siria. Esa es, ¿de qué tipo? Tiene verbo, el verbo es bombardean, por lo tanto es una oración bimembre. ¿Cuál es el...? Puede ser. Solo que el sujeto Sí. ¿Cuál es el sujeto en bombardean un hospital en Siria? un hospital. Claro, un hospital. Ahí está en el medio el sujeto. Bombardean en Siria. Bombardean en Siria el predicado. Entonces, ¿cómo la voy a transformar a unimembre? Tengo que sacar el verbo ese, bombardean. Lo puedo pasar a sustantivo. Puedo decir bombardeo de un hospital en Siria. ¿Sí? Al eliminar el verbo, pasa a ser unimembre. Bien. Bueno, ahora vamos a ver el cuadrito ese que ustedes dicen que no se ve. Acá está. No se ve cuando está todo en PDF. Mire, ahí le muestro. A ver. Ya le muestro. Mire, ahí doy vuelta a la cámara. No sé si se dio vuelta. Ahí está, sí. Veo que no está la flechita, pero está vacío. Bueno, ya lo corregimos a eso. Qué suerte que me dijo. El de la página 4, o sea, de la siguiente, también aparece lo mismo. Bien, bueno, no hay problema, ya lo arreglamos.
Bueno, los modificadores del sujeto son el modificador directo, el indirecto, la aposición y la que es menos usada, la construcción comparativa. ¿Qué palabras pueden funcionar como modificador directo? Los artículos, la, el, en este caso el pronombre demostrativo este fruto, las flores, la pulpa. Esos son los que funcionan, o pueden ser adjetivos también. Las flores amarillas, supongamos, en el caso de amarilla sería modificador directo. ¿Cuál es el indirecto? El que se relaciona con el núcleo de sujeto mediante la preposición. La más usada es de, pero también puede ser a, de por sí. Por ejemplo, el fruto de la planta es grande. Entonces yo marco el verbo es y pregunto, ¿qué es lo que es grande? Respuesta, el fruto de la planta. Todo eso es el sujeto. Y ahí tengo que buscar cuál es la palabra principal del sujeto. La palabra fruto. Esa palabra va a cumplir la función de núcleo. De la planta, ese es el modificador indirecto que se abrevia con MI. Siempre se pone la función debajo de la palabra y arriba se pone si es el tipo de sujeto o predicado. Bien, la posición es otro modificador del sujeto, es una aclaración del núcleo del sujeto y que equivale, y además la reconozco porque va entre comas. Por ejemplo, la sandía, planta pepónide, carnosa y jugosa, es refrescante. Todo eso que me dice de la sandía equivale a la sandía, es así, es una planta pepónide, carnosa y jugosa. Entonces, lo que esté después del núcleo y equivalga al núcleo se llama aposición. Veamos este ejercicio. Dice, reconoce dónde está el sujeto y analizan, por supuesto, solo el sujeto, el tipo de sujeto. Dice, día a día pierde la fuerza el proyecto. Ahí yo tengo que determinar. Siempre lo que ustedes van a buscar primero es el verbo. En este caso es pierde, ¿sí? Y al verbo le voy a preguntar, ¿quién pierde? El proyecto. El proyecto es correcto. La respuesta, entonces, el proyecto va a ser el sujeto. Yo lo puedo cambiar al orden de oración y puedo decir, el proyecto pierde la fuerza día a día. La B dice, me gustó mucho la postura del profesor de historia. Igual acá tengo el verbo gustó y le pregunto al verbo qué es lo que me gustó mucho y la respuesta me lleva al sujeto, la postura del profesor de historia. Bien, en ese sujeto, ¿cuál es el núcleo? ¿Qué palabra cumple la función de núcleo? Postura. Postura, correcto. Y del profesor de historia, como tengo la preposición de, eso lo voy a analizar como modificador indirecto. Y la palabrita la, MD, o sea, modificador directo. Bueno. ¿Directo o indirecto, perdón? No, directo la, indirecto del profesor de historia. Bien. Ajá. A ver, estuvo presente Paulina en la mesa redonda. Bueno, ahí también. La oración inicia con el verbo estuvo, le pregunto al verbo ¿quién? La respuesta es Paulina. Paulina ahí sería el núcleo del sujeto y tipo de sujeto arriba le pondría sujeto, expreso, simple, o sea, la S, la E y la S. Vamos al predicado. Bueno, ¿este cuadrito también le salió vacío? Sí, profe. Ajá, ya lo corregimos entonces. ¿Cuáles son los modificadores del predicado? Los que acompañan al núcleo del predicado son el objeto directo, el indirecto, el complemento agente, el circunstancial y el predicativo. Vamos a ir viendo uno por uno esos modificadores. Profe, usted los va a volver a subir, perdón, al material teórico con los, digamos, lo que falta. Claro, sí, sí, estos dos cuadritos yo los voy a corregir y lo van a tener completito, sí, sí. Igual la clase queda grabada para los que no han podido asistir por cuestiones de trabajo. Bueno, claro. Comenzamos con el predicativo. Dice predicativo subjetivo obligatorio. Bueno, ¿en qué casos aparece este modificador?
Hay verbos que a lo largo de la historia de la lengua han perdido la semántica, es decir, han ido perdiendo significado. Esos verbos que han perdido significado con el paso del tiempo se llaman verbos copulativos. Y son los verbos ser, estar, parecer, semejar, yacer, permanecer, bueno, acá les ponen resultar. Cuando aparezcan esos verbos en la oración, van a ir acompañados de un predicativo o construcción predicativa. Por ejemplo, si yo digo el fruto de la planta es grande, el verbo es el verbo ser, que es un verbo copulativo, y la palabra grande, que está en el predicado, va a cumplir la función de predicativo obligatorio. ¿Por qué se llama obligatorio? Porque yo no lo puedo eliminar de la oración. Yo no puedo decir el fruto de la planta es, y ahí perdería sentido. Por eso el término obligatorio. Tiene que estar para darle sentido o significado a la oración. Bueno, el zorro estaba herido. Bueno, esos son ejemplos de predicativos obligatorios. Pero también está el predicativo que no es obligatorio. Es decir, que va a aparecer cuando el verbo no es copulativo. O sea, cuando es cualquier otro verbo menos eso que hemos nombrado. Supongamos esta oración. Llegó cansado del trabajo. El verbo llegar no es un verbo copulativo, es decir, es un verbo que en sí mismo tiene sentido o significado. Entonces, verbo llegó. Le pregunto al verbo, ¿quién llegó? Él. Ahí no está el sujeto, por lo tanto voy a analizar como un sujeto tácito. Llegó. Si yo digo llegó del trabajo, la oración tiene sentido. O sea, lo puedo eliminar ese cansado, ese adjetivo. Por lo tanto, ese cansado es un predicativo no obligatorio. ¿Hasta ahí se va entendiendo? Sí. Sí. Ok. Bien, veamos el ejercicio este. Subraya los predicativos y determina si son o no obligatorios. Indica cómo están formados. Bueno, Alicia estaba preocupada. Estaba viene del verbo estar. Y ser y estar son verbos copulativos. Entonces no puedo decir Alicia estaba ¿cómo? Entonces ahí preocupada va a ser predicativo obligatorio o no obligatorio. Obligatorio. Correcto. Juan salió a caminar despreocupado. Ahí el despreocupado es un predicativo ¿de qué tipo? No obligatorio. No obligatorio. Perfecto. Cosas eran las de antes. Ah, no, perdón, casas. Casas eran las de antes. Entonces, las de antes sería el predicativo, como el verbo ser, que es copulativo, por lo tanto, ese es obligatorio. Bien, pasamos entonces, ese es el primer modificador del predicado, el predicativo. Pasamos al objeto directo, que es uno de los más usados. Bueno, ¿cómo funciona el objeto directo? Por ejemplo, dice, el médico examinó al paciente. Bueno, hay dos maneras de reconocer si es objeto directo. La primera es que yo voy a reemplazar. A ver, esperen que apareció otra alumna, Marilina. Ya la anotamos. Yo voy a reemplazar el objeto directo por un pronombre, en este caso masculino, paciente, o sea, lo voy a reemplazar por lo. Si el objeto directo fuera femenino, lo voy a reemplazar por la o las si es plural. Entonces voy a decir, el médico lo examinó. Como admite ese cambio, digamos, a conversión, entonces ahí yo compruebo que sí, efectivamente es objeto directo. ¿Compraste un regalo? Sí. ¿Alguna duda? Hola, buenas tardes. Hola Marilina, yo le estaba extrañando. ¿Cómo andan? No, lo que pasa es que recién termino una clase y digo, me conecto un ratito. Claro. Y ya para. Está Sí. bien. Bárbaro. Disculpen. No hay problema. Bueno, entonces estamos viendo, Marilina, los modificadores del predicado. Ya hemos visto el predicativo y ahora le estoy explicando el objeto directo, que tiene dos formas de reconocimiento. Una es anteponiendo el pronombre al verbo, y la otra es pasar la oración a voz pasiva, de voz activa en voz pasiva. ¿Cómo se hace esto? Acá está explicado. El encargado acomoda la mercadería. Si yo voy a pasar a voz pasiva, lo que era objeto directo va a pasar adelante como sujeto paciente.
Entonces voy a decir, la mercadería, el verbo que era simple va a pasar a ser compuesto, es acomodada, y lo que era sujeto pasa atrás como complemento agente, por el encargado. ¿Sí? Claro. Algo que yo debo mantener al pasar en voz pasiva es el tiempo verbal. Como acomoda está en presente, el verbo de la pasiva también es presente, es acomodada. ¿Cómo se forma ese verbo? Con el verbo ser más un participio. ¿Sí? Entonces, si la oración admite este paso a voz pasiva, es otra manera de comprobar que sí es objeto directo. Bueno, a ver, acá dice, intenta sustituir el objeto directo por el sustantivo que responde al contexto. Acá ya está reemplazado, entonces el ejercicio inverso, ustedes tienen que crear el objeto directo. Siempre lo dijo, entonces yo puedo decir, siempre dijo la verdad, supongamos. La verdad, bueno, la verdad no es el ejemplo porque es femenino y acá dice lo dijo. Femenino. Claro, siempre dijo, a ver qué puede ser masculino. Lo correcto, supongamos. Lo correcto. Entonces lo correcto sería objeto directo y lo reemplazo por lo. La segunda dice, las compró para vos. Entonces, si debo reemplazar las, voy a decir, compró para vos las medialunas, supongamos. Las medialunas sería objeto directo y está reemplazado por las. ¿Se entiende ese ejercicio? Voy un poquito rápido porque quiero llegar al práctico, que suele tener varios inconvenientes el práctico. Bueno, el complemento agente, que es otro modificador del predicado, solamente les va a aparecer cuando ustedes tengan una voz pasiva. En la voz activa no aparece y lo reconozco porque va al final, encabezado por la preposición por. Veamos, bueno, ese es el complemento agente. Pasemos al objeto indirecto. El objeto indirecto, así como el directo se lo reemplaza por lo o la, en el indirecto lo voy a reemplazar por el pronombre o le si es plural. Por ejemplo, entregué el mensaje al niño. Acá lo que está con rosita es el objeto indirecto, al niño. ¿Cómo lo reemplazo? Poniendo le entregué el mensaje. El le reemplaza el objeto directo. Siempre el objeto indirecto va a comenzar con una preposición, con a en este caso, o con al, o con para también puede ser. No hay ejercicio de objeto indirecto, debe estar al final el ejercicio. Bueno, y vamos al último modificador, que son los circunstanciales. Los circunstanciales indican, como el nombre lo dice, circunstancias que pueden ser de tiempo, de lugar, de modo, de negación. Bueno, son 11 circunstanciales, ¿sí? ¿Cómo los reconozco? Porque cada uno tiene una pregunta. Por ejemplo, el de lugar tiene la pregunta ¿dónde? Veamos acá arriba a dónde aparece el lugar. Se cultiva en todo el mundo. Entonces yo le voy a preguntar al verbo, ¿dónde se cultiva? La respuesta, en todo el mundo. Cuando responde a la pregunta ¿dónde? Es de lugar. ¿Cuándo? Es un circunstancial de tiempo. Por ejemplo, a ver si está acá. No, no hay ninguno. Bueno, estudio de noche, supongamos. ¿Cuándo estudio? De noche. De noche es de tiempo. Entonces así cada circunstancial tiene una pregunta. Muy bien. A ver, veamos si se han entendido hasta ahí. Vamos a analizar estas oraciones, los circunstanciales. Trabajé durante 4 años en esa empresa. Entonces, lo primero que hago es marcar el verbo. Trabajé. Trabajé. Bien. Le pregunto al verbo, ¿quién? ¿Quién trabajé? Yo. No está el yo escrito, entonces No el está. sujeto, ¿cómo lo analizo? ¿Qué tipo de sujeto? Cuando no está en la oración, se llama sujeto Tácito. bien, tácito. Tácito. Ahora me pregunto, ¿cuándo trabajé? ¿Durante cuánto tiempo trabajé? ¿Cuándo trabajé? Durante 4 años la respuesta. Ese 4 durante años. 4 años va a ser un circunstancial ¿de qué? De cantidad. De tiempo. De De tiempo, perdón. Claro, Sí. porque responde la pregunta, ven del cuadrito acá, ¿cuándo? Bien. Entonces ahora me pregunto, yo trabajé durante 4 años, ¿dónde?
en esa empresa. En esa empresa. Entonces, cuando me pregunto dónde, acá usted tiene el cuadrito, es circunstancial de lugar. Entonces, en esa Del empresa, lugar. de lugar. Veamos la tercera. Caminaron tomados de la mano por el viejo puente. Bien, caminaron verbo, de nuevo un sujeto tácito, ellos caminaron. Y tomados de la mano. ¿Qué pregunta responde a tomados de la mano? ¿Cómo caminaron? ¿Cómo? ¿Cómo? Está, entonces lo voy a De analizar como modo. de modo. Circunstancial de modo. Y por el viejo puente, ¿qué pregunta me voy a hacer? ¿Caminaron tomados de la mano? ¿Por ¿Por dónde? dónde? ¿Dónde? ¿Por dónde? Lugar. ¿Dónde? Claro, es que ese dónde yo le puedo agregar preposiciones. Yo puedo decir en dónde, hacia dónde, por dónde. ¿Eh? No es solamente el dónde solo. Entonces, por el viejo puente es un circunstancial de lugar. A ver, ambos pensaban en sus antiguas y deshechas ilusiones. Bueno. Bueno, Pensaban. acá sí tengo el sujeto, ambos pensaban ver. Ambos. ¿Y en qué pensaban? ¿En qué o acerca de qué? A ver si está la preguntita acá. Bueno, dice sobre qué, Ahí pero volví. podría ser acerca de qué pensaban. Ese es un circunstancial de tema. Es el tema en el que estaban pensando. Bien. Y la última ¿Cuál es dice, el de tema, profe? lo ponemos como de tema, correcto. Igual estos ¿Cuál? son ejercicios para ustedes, pero no lo deben entregar, ¿no? Lo que ustedes solo tienen que entregar es el práctico. Bien. Sí. Leyó el libro por obligación. Leyó es verbo. ¿Quién leyó? La respuesta es él, que sería un sujeto tácito. El libro, yo lo puedo reemplazar por lo. Entonces puedo decir, él lo leyó. Al admitir el reemplazo por lo, sintácticamente, ¿qué sería el libro? Objeto. Objeto directo. Bien, objeto. Objeto directo. Y por obligación, él leyó el libro por obligación, me voy al cuadrito acá. ¿Por qué leyó el libro? Porque ¿Por qué? fin de causa. Correcto, es un Causa. circunstancial de causa. Bueno, muy bien, eso es para ver un poco los circunstanciales. Acá tienen un cuadro sinóptico donde les va derivando cómo puede ser la oración, cómo se divide, después lo leen bien. El predicado que puede ser verbal o no, y los modificadores, que es lo que estábamos viendo recién. Entonces vamos al práctico ahora. Acá está. Bueno, el práctico tiene un texto sobre Tafí del Valle, ¿sí? Que es una localidad de acá, de Tucumán. Y luego vamos a los ejercicios. Primero, el primer paso que ustedes van a hacer dice, delimita los párrafos entre corchetes, separa las oraciones, indica si son unimembres o bimembres. Tengan en cuenta ustedes que la mayoría de las oraciones de un texto van a ser bimembres. Hay muy poquitas unimembres. En este caso creo que hay una, no recuerdo bien. Y ese sería el ejercicio 2. Solamente separar las oraciones y ponerle si es bimembre o unimembre. Luego, Una consulta. Sí. Nosotros separamos entre corchetes los párrafos y después dentro de cada párrafo marcamos entre paréntesis las oraciones y le podemos poner así al lado si es OU o OB. Claro, exactamente. Genial. Claro, abreviado U o B, ya se entiende que es bimembre o unimembre. Perfecto. Bueno, Ahí mismo. que analizar sintácticamente. Ahora viene lo complicado. Vamos con la primera oración. Dice, la localidad de Tafí del Valle se encuentra ubicada en el oeste de la provincia argentina de Tucumán. Marco primero el verbo, que es el verbo encontrar. Se encuentra, es un verbo pronominal. Ese se no le van a poner nada a ustedes, porque eso se ve más adelante. Las oraciones pronominales se ven en segundo. Bien. Entonces, le pregunto al verbo que se encuentra ubicado en el oeste de la provincia de Tucumán, Argentina de Tucumán, la localidad de Tafí del Valle, todo eso es el sujeto. Bien, ahí yo tengo que marcar el núcleo, la palabra más importante del sujeto. ¿Cuál es? Localidad. La palabra localidad. Y lo que acompaña son modificadores del sujeto. Entonces, la sería un modificador directo. Y de Tafí del Valle, como tiene la preposición de, sería un modificador
Indirecto. Indirecto, bien. Arriba, eso voy a poner abajo de la oración. Arriba voy a poner el tipo de sujeto. Voy a poner sujeto. Como está en la oración, es expreso, pueden poner abreviado S.E. ¿Es simple o compuesto? ¿Tiene un núcleo o tiene más de un núcleo? Como tiene uno solo, es simple. Simple. Ustedes van a poner, Otra consulta, perdón. sí, Hacerlo en el Word creo que va a costar un poco. ¿Yo puedo copiar la oración en Paint y acomodarla ahí y armarla y después la pego como una imagen? sí, pero lo que pasa con ese, sí lo pueden hacer, pero el problema es que yo no puedo corregir sobre la imagen. En cambio, si ustedes lo presentan en Word, yo les marco con amarillo, le pongo Genial. correcto, Listo. entonces sí, pero me complica, digamos, a mí la corrección de alguna manera. Listo, no hay problema. Bueno, entonces abajo pongo la función y arriba el tipo de sujeto predicado. Entonces, se encuentra ubicada en el oeste de la provincia argentina de Tucumán. Ese ubicada, yo lo puedo sacar y puedo decir se encuentra en el oeste de la provincia de Tucumán. Entonces, ¿qué sería? ¿Cómo analizarían el ubicada dentro de lo que es el predicado? ¿Se acuerdan ese modificador que puede estar o no, si el verbo es copulativo o no? En este caso, encontrar no es un verbo copulativo. Entonces, yo como lo puedo sacar, eso sería un predicativo. ¿De qué tipo? No obligatorio. No obligatorio cuando puede no estar. Entonces, me pregunto, ¿dónde está Tafí del Valle? La respuesta es en el oeste de la provincia. Todo eso sería un ¿qué? Un circunstancial. Exacto, ¿de qué? Del lugar. Del lugar. Bien, cuando me pregunto dónde es del lugar. Vamos a la B. Debido a la altitud, el clima predominante es el templado y algo húmedo con nevadas invernales. Bien, el verbo es el verbo ser, que acá está conjugado, es. Bien, le pregunto al verbo es. ¿Qué es lo que es templado y algo húmedo? Respuesta, el clima predominante. El clima predominante va a ser el sujeto. Ahí tenemos un núcleo y modificadores, ¿sí? Los dos modificadores son directos, el y predominante. Uy, queda menos de un minuto. Bueno, como el verbo es copulativo es, el templado y algo húmedo sería que, al tener un verbo copulativo, esto me obliga a un predicativo obligatorio. Obligatorio. Y debido a la altitud, entonces la pregunta es, ¿por qué el clima es templado y algo húmedo? Debido o a causa de la altitud. Entonces eso sería causa, ¿no? un circunstancial de causa. ¿Y con qué es un clima templado y húmedo? ¿Con qué? Con nevadas invernales. Eso también es un circunstancial de instrumento, se llama de medio o instrumento. Bueno, queda menos de un minuto y les quiero hacer la observación de la oración C. En el invierno suele nevar dándole una magia al paisaje. Esa oración se la clasifica como unimembre, ¿sí? Porque es una oración impersonal.